Hay palabras que no nacen para herir, pero aprenden a hacerlo con el tiempo. Palabras que se pronuncian con cuidado, con voz tranquila, incluso con aparente cariño, y que aún así dejan una marca profunda en quien las escucha. No es racismo, dicen. No es desprecio. Es solo preocupación. Preocupación por el futuro, por la estabilidad, por la imagen, por las consecuencias. Hoy, más que contar una historia, vamos a desentrañar ese tipo de discurso que parece razonable, pero que esconde juicios antiguos, silenciosos y persistentes. Porque el rechazo ya no siempre se manifiesta con insultos abiertos, ahora se viste de sensatez, de responsabilidad, de falsa protección. Y lo más inquietante es que muchas veces quien habla realmente cree que está haciendo lo correcto. Si alguna vez escuchaste frases así, si alguna vez te sentiste juzgado sin que nadie lo admitiera, o si simplemente quieres entender una realidad que sigue moldeando vidas en silencio, quédate con nosotros hasta el final. Y si este tipo de relatos profundos y humanos te invitan a reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas, incluso cuando incomodan. Todo comienza, casi siempre, con una noticia sencilla. Un anuncio que debería traer alegría, pero que provoca tensión. Él está enamorado. Ella existe. Y, de pronto, algo se rompe en el equilibrio invisible de la familia. No hay gritos ni escenas dramáticas inmediatas. Hay silencios. Hay miradas que se sostienen demasiado tiempo. Hay preguntas que no se formulan del todo. Nadie dice claramente qué es lo que incomoda, pero todos lo saben. Entonces aparecen las frases cuidadosamente elegidas: no creemos que sea lo mejor para ti. La vida es difícil. Queremos evitarte sufrimientos. No se menciona el color de su piel. No se habla directamente de su origen humilde. Se habla de diferencias, de realidades distintas, de mundos que no siempre se entienden. Así, el prejuicio encuentra una forma socialmente aceptable de expresarse sin exponerse. Y en ese instante, el amor deja de ser suficiente, porque ahora está siendo comparado con una idea de estatus, de seguridad, de normalidad impuesta. Para quien observa desde fuera, este tipo de razonamiento puede parecer lógico. Incluso maduro. Después de todo, ¿quién no quiere lo mejor para alguien que ama? Pero el problema surge cuando esa preocupación no se aplica a todos por igual. Cuando solo aparece ante ciertos cuerpos, ciertos acentos, ciertas historias de vida. Para la mujer que está en el centro de ese juicio, el impacto no es inmediato, pero sí profundo. No se le rechaza de frente, pero se le cuestiona la legitimidad de estar allí. Su pasado se convierte en una carga. Su presente, en una amenaza. Y su futuro, en una incógnita que otros creen tener derecho a evaluar. Nadie le pregunta quién es realmente. Nadie se interesa por lo que ha superado, por lo que sueña, por los valores que la sostienen. Todo eso queda eclipsado por una narrativa previa que ya decidió quién puede pertenecer y quién no. Con el tiempo, estas preocupaciones dejan de ser comentarios aislados y se transforman en una atmósfera constante. Una sensación persistente de no encajar, de estar siempre siendo evaluada. Las invitaciones disminuyen. Las conversaciones se vuelven más superficiales. Las comparaciones con otras mujeres, con otras vidas, más apropiadas, se vuelven frecuentes. Y lo más doloroso es que nada de esto ocurre de manera abierta. Todo se disfraza de cordialidad. De respeto. De buenas intenciones. Este tipo de exclusión no necesita violencia explícita para ser efectiva. Basta con insinuar, con sugerir, con dejar claro que el problema no es personal, sino estructural. Que no es ella, sino lo que representa. Y así, la discriminación se perpetúa sin dejar huellas visibles, pero erosionando lentamente la autoestima y el sentido de pertenencia. A medida que esta historia avanza, veremos cómo ese discurso aparentemente razonable empieza a tomar decisiones por todos. Como el miedo al que dirán pesa más que la empatía. Como la comodidad de los prejuicios heredados se impone sobre la incomodidad de cuestionarlos.
Nada de esto sucede de un día para otro. Es un proceso gradual, casi invisible, en el que cada frase, bien intencionada, construye un muro un poco más alto. Y cuando alguien finalmente se atreve a preguntar si ese muro es justo, ya parece parte del paisaje. Comprender cómo se levanta es esencial para entender por qué sigue en pie. Porque solo al reconocer estas formas modernas de rechazo podemos empezar a desmontarlas. Y este es apenas el comienzo de una historia que revela mucho más de lo que parece a simple vista. La mayoría de las historias que duelen no comienzan con un conflicto evidente, sino con una sensación. Algo que se desplaza lentamente en el ambiente, casi imperceptible, pero constante. Una incomodidad que nadie nombra, aunque todos sienten. En esta etapa de la historia, la preocupación ya no es solo una idea expresada en palabras suaves, se convierte en una presencia que observa, que evalúa, que pesa cada movimiento. Ya no se trata de lo que se dice, sino de lo que se evita decir. Las pausas se alargan. Las respuestas se vuelven medidas. Cada gesto parece cargado de un significado oculto. Y es en ese clima donde muchas decisiones importantes empiezan a gestarse sin que nadie las reconozca como decisiones. Él comienza a notar que su vida afectiva ya no es un motivo de alegría compartida, sino un tema delicado que debe manejar con cuidado. Aprende, casi sin darse cuenta, a seleccionar palabras, a anticipar reacciones, a justificar emociones. Lo que antes era espontáneo ahora exige estrategia. Y aunque nadie lo obliga explícitamente a elegir, la presión se manifiesta de otras formas. Comentarios sueltos, advertencias disfrazadas de consejos, historias ajenas que se cuentan como ejemplo de lo que puede salir mal. Todo se presenta como experiencia, como madurez, como sabiduría acumulada. La preocupación se convierte en una narrativa que se repite hasta adquirir forma de verdad. Ella, por su parte, percibe el cambio incluso antes de que él lo admita. Hay miradas que se sostienen demasiado poco. Preguntas que nunca llegan. Un trato correcto, educado, pero distante. No hay hostilidad abierta, y justamente por eso el malestar es más difícil de explicar. Porque, ¿cómo reclamar ante algo que no se expresa? ¿Cómo defenderse de una exclusión que se disfraza de cortesía? En ese silencio forzado, comienza a preguntarse si está exagerando, si es demasiado sensible, si debería esforzarse más por encajar. Y esa duda interna es uno de los efectos más profundos de este tipo de rechazo, desplaza el conflicto hacia el interior de quien lo sufre. La preocupación, cuando se normaliza, empieza a moldear expectativas. No solo sobre el futuro económico o social, sino sobre quién merece pertenecer y quién no. Se habla de estabilidad como si fuera un privilegio reservado. De oportunidades como si no pudieran construirse. De amor como si fuera un riesgo que debe evaluarse con frialdad. Y en ese análisis constante, la humanidad queda en segundo plano. Lo que importa no es quién es ella, sino lo que representa. No es su carácter, sino su origen. No es su presente, sino el temor que otros proyectan sobre su futuro. Y así, sin que nadie levante la voz, la historia empieza a inclinarse hacia una dirección que ya no depende solo de los sentimientos. Este es el punto en el que muchos espectadores se reconocen, aunque nunca lo hayan dicho en voz alta. Porque estas dinámicas no son excepcionales. Se repiten en distintos hogares, con distintos rostros, bajo distintas excusas. Y siempre comienzan de la misma forma, con una preocupación que parece razonable, pero que nunca se cuestiona a sí misma. Aquí, el relato apenas está tomando impulso. Lo que viene después revela hasta dónde puede llegar una decisión que nadie se atreve a asumir como propia. Antes de continuar, es importante detenerse un momento. No para romper el ritmo de la historia, sino para reconocer algo esencial: relatos como este no hablan solo de personajes ficticios. Hablan de realidades que muchos viven en silencio. Si alguna vez sentiste que alguien fue juzgado, por su propio bien, si alguna vez escuchaste que el amor no es suficiente cuando existen diferencias sociales o económicas, esta historia también te pertenece. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo.
Ese gesto simple permite que estas historias sigan siendo contadas y lleguen a quienes más necesitan escucharlas. A partir de aquí, la preocupación empieza a transformarse en acción. Ya no se limita a opiniones ni advertencias. Comienza a influir en decisiones concretas, en límites invisibles que se imponen sin consenso. La familia, convencida de su propia sensatez, empieza a intervenir con mayor firmeza. No desde la imposición directa, sino desde la insistencia constante. Cada conversación parece una oportunidad para reforzar la idea de que hay caminos correctos y caminos equivocados. Y aunque nadie lo diga abiertamente, el mensaje es claro: continuar con esa relación es elegir la dificultad, el conflicto, la inseguridad. Él empieza a sentirse dividido entre dos lealtades. Por un lado, el amor que ha construido, real, tangible, lleno de momentos compartidos. Por otro, la voz colectiva de quienes siempre han sido su referencia, su refugio, su estructura. La preocupación familiar se presenta como una advertencia inevitable, casi como una responsabilidad moral. Ignorarla parece inmadurez. Escucharla, en cambio, parece sensatez. Y en ese dilema, la libertad personal comienza a erosionarse, no por una prohibición, sino por el peso de la expectativa. Ella, mientras tanto, sigue ocupando un lugar incierto. Nadie la expulsa, pero nadie la integra del todo. Su presencia se tolera, pero no se celebra. Y esa diferencia, aunque sutil, es determinante. Porque enseña que hay amores que deben justificarse y otros que se aceptan sin preguntas. Aquí es donde el relato se vuelve más profundo, más incómodo, más real. Si esta historia ya te está interpelando, quédate. Lo que viene a continuación mostrará cómo estas tensiones silenciosas empiezan a cobrar un precio emocional que nadie estaba dispuesto a pagar en un inicio. Hay momentos en los que una historia deja de avanzar hacia afuera y empieza a hundirse hacia adentro. No ocurre con ruido ni con anuncios dramáticos, sino con una sensación persistente de desgaste. Es el punto en el que las palabras ya no convencen, en el que las explicaciones se repiten sin producir alivio, en el que todos creen estar actuando correctamente mientras algo esencial se rompe por dentro. En esta parte del relato, la preocupación deja de ser una justificación y se convierte en una herida abierta. Porque cuando el amor empieza a negociarse como si fuera un riesgo financiero o una apuesta social, ya no se trata solo de elegir con quién estar, sino de decidir qué tipo de persona se está dispuesto a ser. Aquí, el conflicto se vuelve más profundo y más silencioso. Él ya no discute, se defiende. Ella ya no pregunta, observa. La familia ya no aconseja, presiona con sutileza. Y lo más inquietante es que nadie se percibe como agresor. Todos creen ocupar el lugar de la razón. La preocupación se presenta como un deber moral, como una forma de cuidado responsable, como una advertencia necesaria ante un mundo que, según dicen, no perdona errores. Pero lo que nadie se atreve a admitir es que ese mundo al que temen no es una fuerza abstracta. Es un reflejo de sus propios prejuicios, de sus propios miedos, de una jerarquía social que aprendieron a aceptar sin cuestionar. Si esta historia ya te está incomodando, es porque toca una verdad que muchos prefieren ignorar. Y si quieres seguir explorando este tipo de relatos que revelan lo que se esconde detrás de las decisiones sensatas, suscríbete ahora al canal y deja tu like. Ese apoyo es clave para que estas narraciones sigan existiendo y para que más personas se atrevan a mirar de frente aquello que siempre se dijo en voz baja. Lo que viene a continuación no suaviza el conflicto, lo profundiza. Y cada minuto que avances en esta historia te acercará a una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la preocupación puede justificar el daño? A partir de este momento, la tensión ya no se limita a conversaciones familiares. Empieza a filtrarse en los gestos cotidianos, en la forma en que él mide sus palabras cuando habla de ella, en la manera en que ella aprende a ocupar menos espacio para no incomodar. La relación, que antes se sostenía en la complicidad y la cercanía, comienza a cargarse de silencios estratégicos. Hay temas que se evitan, planes que se postergan, decisiones que se aplazan indefinidamente. Y cada aplazamiento, lejos de aliviar el conflicto, lo vuelve más pesado. Porque no decidir también es una forma de decidir.
Él empieza a sentir que está viviendo una vida partida en dos. En un lado, el amor que eligió, en el otro, la estructura que lo formó. Ambos reclaman lealtad. Ambos exigen sacrificios. Pero solo uno es cuestionado constantemente. La preocupación familiar no se presenta como una imposición, sino como una advertencia repetida hasta el cansancio. Piensa bien. Mira más allá del presente. No te dejes llevar solo por el sentimiento. Frases que, con el tiempo, dejan de sonar como consejos y empiezan a sentirse como límites. Límites invisibles, pero firmes, que delimitan lo que es aceptable amar y lo que no. Ella, mientras tanto, comienza a cargar con una culpa que nunca le perteneció. Se pregunta si su historia es demasiado pesada, si su origen es una desventaja imposible de compensar, si su amor exige demasiado a quien dice quererla. Nadie se lo dice directamente, pero todo a su alrededor parece insinuarlo. Y ese es uno de los efectos más crueles del prejuicio disfrazado de preocupación, logra que la persona afectada internalice el juicio ajeno y lo transforme en duda propia. Aquí, el conflicto ya no es solo externo. Se ha instalado en la intimidad, en la autoestima, en la manera de mirarse a sí misma. Este bloque marca un punto de no retorno. Porque cuando la preocupación deja de proteger y empieza a erosionar, ya no puede presentarse como inocente. A partir de aquí, cada gesto tendrá consecuencias más visibles, cada silencio pesará más, cada decisión postergada costará algo que no siempre se puede recuperar. Si llegaste hasta aquí, no te detengas. Lo que sigue revela cómo estas tensiones silenciosas comienzan a cobrar un precio emocional que nadie estaba dispuesto a asumir cuando todo parecía solo una advertencia bien intencionada. Con el paso de las semanas, la tensión deja de ser una sensación difusa y empieza a adquirir forma concreta. Ya no se limita a lo que se dice o se calla, sino a lo que se hace. Las decisiones comienzan a tomarse sin ella, aunque siempre la afecten. Cambios de planes, celebraciones familiares en las que su nombre apenas se menciona, reuniones donde su presencia parece opcional. Nadie la excluye de manera explícita, pero todo está organizado de tal forma que su ausencia resulta más cómoda. Y esa comodidad, sostenida por la excusa de la preocupación, se vuelve una herramienta poderosa para mantener el orden que otros consideran correcto. Él empieza a notar que su entorno espera algo de él, aunque nadie lo diga de frente. Esperan que entienda, que madure, que reconsidere. La palabra, futuro, aparece una y otra vez en las conversaciones, siempre asociada a advertencias. Le hablan de estabilidad como si fuera incompatible con el amor que eligió. Le describen escenarios de fracaso con un detalle que no parece casual. Todo se presenta como una previsión realista, como una lectura objetiva de la vida. Pero detrás de cada argumento hay una suposición que nunca se cuestiona, que ella representa un riesgo. Un riesgo social, económico, emocional. Y cuanto más se repite esa idea, más empieza a pesar, incluso en su propia mente. Aquí ocurre algo decisivo. Por primera vez, él duda no de su amor, sino de su derecho a defenderlo. Se pregunta si insistir es egoísmo, si resistir es irresponsabilidad, si amar sin garantías es una forma de inmadurez. Y esa duda no nace de una reflexión personal profunda, sino de una presión constante que se disfraza de consejo. La preocupación ya no busca protegerlo, busca moldearlo. Quiere que tome una decisión que alivie a todos los demás, aunque lo fracture por dentro. Si estás siguiendo esta historia, quédate atento, porque este punto marca el inicio de una transformación que cambiará la forma en que todos se ven a sí mismos. Ella, por su parte, vive una realidad paralela. Percibe la distancia, pero no recibe explicaciones claras. Aprende a leer los gestos, a interpretar silencios, a anticipar incomodidades. Comienza a hablar menos de su vida, de su pasado, de sus planes. No porque no quiera compartirlos, sino porque siente que cada palabra puede convertirse en una prueba más en su contra. Se esfuerza por mostrarse suficiente, estable, digna. Pero ese esfuerzo constante la agota. Porque nadie debería tener que demostrar su valor para merecer respeto. Y sin embargo,
eso es exactamente lo que se le exige, aunque nadie lo admita. En este punto, la preocupación revela su naturaleza más perversa. No solo excluye, también desgasta. No solo señala, también silencia. Mientras la familia se convence de que está actuando por el bien de todos, ella empieza a perder algo esencial, la certeza de pertenecer. Y cuando alguien empieza a sentirse ajeno en un espacio donde debería ser bienvenida, el daño ya está hecho. Aquí es donde muchos espectadores reconocen una experiencia propia, una herida que quizá nunca tuvo nombre. Si este momento te resulta familiar, no te vayas. Lo que viene a continuación profundiza aún más esta herida y muestra hasta dónde puede llegar una decisión tomada desde el miedo y no desde la empatía. La relación, que antes se construía desde la complicidad, empieza a cargarse de cautela. Él mide cada palabra. Ella mide cada reacción. Ambos intentan protegerse mutuamente, pero sin darse cuenta están protegiendo un problema que no crearon. El amor se convierte en un espacio de resistencia silenciosa, donde sostenerse implica un desgaste constante. Y aunque ninguno quiere admitirlo, ambos sienten que algo está a punto de romperse. No por falta de amor, sino por el peso de una preocupación que ya dejó de ser externa y se infiltró en la intimidad de la relación. Este bloque no ofrece respuestas, porque en este punto de la historia nadie las tiene. Solo plantea una pregunta que empieza a resonar con fuerza: ¿cuánto puede soportar un amor cuando es tratado como una excepción que debe justificarse todo el tiempo? Si quieres descubrir cómo esta pregunta empieza a encontrar consecuencias reales, sigue escuchando. Lo que viene a continuación marca un giro emocional profundo que redefine el sentido de la preocupación y expone su verdadero costo. Llega un momento en el que la preocupación deja de insinuar y comienza a exigir. No lo hace con amenazas ni con prohibiciones explícitas, sino con una lógica tan repetida que se vuelve agotadora. Se presenta como una conclusión inevitable, como si todas las variables ya hubieran sido analizadas y solo quedara aceptar el resultado. En una conversación que pretende ser definitiva, la familia le expone su visión con una calma estudiada. Le hablan de sacrificios, de renuncias necesarias, de decisiones difíciles que todo adulto responsable debe tomar tarde o temprano. Y aunque el tono es sereno, el mensaje es contundente: continuar con esa relación es ir en contra de lo que consideran correcto. Él escucha en silencio. Ya no intenta rebatir cada argumento, porque sabe que no se trata de convencerlos. Se trata de resistir. Y resistir, cuando se hace en soledad, desgasta. La preocupación ajena ha ido ocupando tanto espacio que ya no deja lugar para su propia voz. Empieza a sentir que cualquier defensa de su amor será interpretada como terquedad, como ingenuidad, como incapacidad de ver la realidad. Y así, poco a poco, la presión logra su objetivo más sutil: no imponer una decisión, sino hacer que cualquier otra opción parezca irresponsable. Ella percibe que algo está cambiando de manera irreversible. No por una discusión concreta, sino por una distancia emocional que crece. Él sigue presente, sigue atento, sigue cariñoso, pero hay una tensión nueva en su forma de estar. Una especie de vigilancia interna, como si evaluara cada paso, cada promesa, cada plan compartido. Ella empieza a preguntarse si su amor se ha convertido en una carga. Si su presencia, en lugar de sumar, resta tranquilidad. Y esa sospecha, aunque nunca fue sembrada directamente por él, es el resultado de un entorno que nunca dejó de señalarla como el elemento problemático. Aquí se produce un quiebre silencioso. Ella decide dejar de luchar por un espacio que nunca le fue concedido del todo. No anuncia nada. No reclama. Simplemente comienza a replegarse. Habla menos de futuro, evita hacer planes a largo plazo, responde con cautela cuando se menciona la familia. No porque haya dejado de amar, sino porque entiende que el amor, en esas condiciones, siempre será insuficiente. Este es uno de los momentos más duros de la historia, porque la renuncia no viene acompañada de una ruptura clara, sino de un desgaste lento que nadie parece notar. Si llegaste hasta aquí, es probable que reconozcas este patrón. Porque muchas historias no terminan con un final dramático,
sino con una serie de pequeñas sesiones que, acumuladas, lo cambian todo. La preocupación, en este punto, ya no necesita justificarse. Ha logrado instalar la idea de que el problema es el amor mismo. Y cuando una relación empieza a vivirse como un problema, su destino queda seriamente comprometido. Quédate, porque lo que sigue muestra cómo esta tensión alcanza un nivel donde ya no es posible fingir que nada está pasando. La familia, convencida de haber hecho lo correcto, comienza a relajarse. Perciben que la resistencia disminuye, que la insistencia ha dado resultado. Se sienten aliviados, incluso orgullosos de haber intervenido a tiempo. No ven el daño, porque nunca lo miraron de frente. Para ellos, todo sigue dentro de los márgenes de lo razonable. No hubo gritos, no hubo imposiciones, no hubo conflictos abiertos. Y precisamente por eso, el impacto de sus acciones les resulta invisible. Pero el silencio que se instala entre él y ella es cada vez más denso, más difícil de atravesar. Este bloque deja una pregunta suspendida en el aire: ¿qué ocurre cuando la preocupación logra su objetivo sin necesidad de enfrentamientos? La respuesta empieza a revelarse cuando las consecuencias dejan de ser internas y comienzan a manifestarse de manera visible. Si quieres entender cómo este proceso silencioso empieza a cobrar un precio que nadie anticipó, no te detengas. Lo que viene a continuación lleva la historia a un punto crítico donde ya no será posible retroceder. La ruptura no llega como una explosión, sino como una revelación. Un día cualquiera, en una conversación aparentemente trivial, todo lo que se venía acumulando se vuelve visible. No hay acusaciones directas, pero sí una verdad que ya no puede ocultarse. Él admite, con dificultad, que se siente atrapado entre dos lealtades que no logran convivir. No dice que la ama menos. Dice que está cansado. Cansado de justificar, de explicar, de defender algo que para él es natural, pero que para otros siempre fue una anomalía. En ese cansancio se revela el triunfo silencioso de la preocupación ajena. Ella escucha sin interrumpir. No porque esté de acuerdo, sino porque ya ha entendido algo esencial: no se puede construir un futuro donde siempre habrá que pedir permiso para amar. Sus palabras son medidas, tranquilas, pero firmes. No acusa a la familia, no dramatiza el dolor. Solo expresa una certeza que ha tardado demasiado en formarse: no quiere ser la excepción tolerada, la elección que siempre debe explicarse. Este momento es clave, porque por primera vez el conflicto se nombra sin disfraces. Ya no se habla de preocupación, sino de límites. Y esos límites, al fin, quedan claros. La conversación no termina en una decisión inmediata. Termina en un silencio distinto, más honesto. Ambos comprenden que el problema no es la falta de amor, sino el entorno que nunca permitió que ese amor respirara con libertad. Él se da cuenta, quizá por primera vez, de que ceder no fue un gesto neutral. Que cada concesión fue una renuncia acumulada. Y ella comprende que resistir en soledad no es fortaleza, sino desgaste. Este reconocimiento mutuo no alivia el dolor, pero le da sentido. Y a veces, entender por qué duele es el primer paso para dejar de aceptar ese dolor como normal. Si esta parte de la historia te resulta difícil de escuchar, es porque toca una verdad incómoda: muchas veces, el daño no lo causa una persona concreta, sino una red de expectativas que nadie cuestiona. La familia, al enterarse de la distancia creciente, reacciona con sorpresa genuina. No entienden cómo se llegó hasta allí. Para ellos, todo fue diálogo, advertencia, cuidado. No perciben la violencia del proceso porque nunca fue explícita. Y esa incomprensión es, en sí misma, una prueba de hasta qué punto el prejuicio puede camuflarse de responsabilidad. Aquí, el relato entra en una fase decisiva. Las consecuencias ya no son solo emocionales, empiezan a ser visibles. La relación cambia de forma irreversible. Las prioridades se reordenan. Las certezas se desmoronan. Y el discurso de la preocupación empieza a mostrar su costo real. Si llegaste hasta este punto, no te vayas ahora. Lo que sigue no ofrece un cierre cómodo, pero sí una confrontación necesaria con aquello que muchos prefieren no ver:
el momento en que las decisiones sensatas reclaman su precio. Este bloque funciona como un espejo. No solo para los personajes, sino para quien escucha. Porque obliga a preguntarse cuántas veces se justificó una exclusión en nombre del cuidado. ¿Cuántas veces se aceptó una renuncia como si fuera madurez? ¿Cuántas historias terminaron no por falta de amor, sino por exceso de miedo? Si estas preguntas resuenan contigo, permanece atento. El último bloque de esta parte lleva la historia a su punto más reflexivo y prepara el terreno para el desenlace que vendrá después. Después de la conversación, nada vuelve a ser igual, aunque externamente todo parezca seguir su curso. No hay escándalos, no hay explicaciones públicas, no hay bandos declarados. Solo un reajuste silencioso de las vidas involucradas. Ella empieza a reconstruir su espacio lejos de un entorno que nunca la reconoció plenamente. Él intenta comprender en qué momento el amor dejó de ser una certeza y pasó a convertirse en una fuente constante de tensión. Y la familia, sin darse cuenta, respira aliviada. Para ellos, el conflicto se ha disipado. El problema parece haberse resuelto por sí solo. Pero lo que nadie menciona es el costo invisible de esa solución. Porque cuando una relación se desgasta hasta desaparecer sin un enfrentamiento directo, la herida no cicatriza, se esconde. Él carga con una sensación persistente de pérdida que no sabe explicar. No puede señalar a un culpable claro. No puede decir que fue obligado. Solo sabe que algo valioso se perdió en el camino, algo que tal vez nunca vuelva a encontrar de la misma forma. Y esa ambigüedad es una de las consecuencias más profundas del prejuicio disfrazado de preocupación, deja a quienes lo sufren sin un relato claro de lo ocurrido, sin una narrativa que permita cerrar el ciclo. Ella, por su parte, atraviesa un proceso distinto, pero igual de complejo. Al alejarse, no siente solo dolor, siente también alivio. Un alivio que la sorprende y la culpa al mismo tiempo. Alivio por no tener que demostrar constantemente su valor, por no vivir bajo evaluación permanente, por no ser la excepción tolerada. Culpa por haber amado, por haber esperado, por haber creído que el tiempo y la paciencia serían suficientes. En ese contraste emocional empieza a entender que el problema nunca fue su origen ni su historia, sino un entorno incapaz de aceptar lo que no encajaba en sus esquemas heredados. La familia, mientras tanto, sigue convencida de haber actuado con responsabilidad. Utilizan esta experiencia como ejemplo silencioso de que hicieron lo correcto. Refuerzan sus propias creencias, sin detenerse a analizar el resultado real. No ven la tristeza contenida en él. No perciben la pérdida. Porque reconocerla implicaría aceptar que su preocupación no fue neutral, que sus advertencias no fueron inocentes, que su miedo al que dirán tuvo un impacto real en la vida de alguien más. Y esa admisión es demasiado incómoda para muchos. Aquí es donde esta parte de la historia alcanza su sentido más amplio. Porque no se trata solo de una relación que no prosperó. Se trata de un patrón que se repite una y otra vez, en distintas formas, en distintos contextos. Se trata de cómo el racismo y el desprecio por la pobreza han aprendido a esconderse detrás de un lenguaje aceptable, de cómo la exclusión ya no necesita gritar para ser efectiva. Basta con llamarla preocupación. Basta con justificarla como cuidado. Basta con repetirla hasta que nadie se atreva a cuestionarla. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo más que la superficie. Tal vez te recordó una experiencia propia. Tal vez te hizo pensar en decisiones pasadas, en palabras dichas o calladas, en silencios que parecían inofensivos. Por eso, si este relato te resultó significativo, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda a que más personas se enfrenten a estas preguntas necesarias. En la próxima y última parte, veremos cómo el tiempo actúa como juez silencioso y cómo las consecuencias de estas decisiones, sensatas, terminan revelándose de formas que nadie anticipó. No te vayas. Lo que viene completa esta historia y deja una reflexión final que vale la pena escuchar. El tiempo no discute, no acusa y no explica. Simplemente pasa. Y, al pasar,
deja al descubierto aquello que durante años se intentó justificar con palabras cuidadosas. En esta última parte de la historia, el tiempo se convierte en juez silencioso. No porque castigue, sino porque revela. Revela quién perdió, quién se protegió, quién se engañó creyendo que actuaba por amor cuando en realidad actuaba por miedo. Porque las decisiones tomadas desde la preocupación rara vez muestran su verdadero rostro de inmediato. Necesitan distancia, silencio y años para que sus consecuencias se vuelvan evidentes. Nada termina de forma abrupta. La separación no fue un evento, fue un proceso. Un proceso tan lento que muchos ni siquiera lo registraron como una ruptura. La familia siguió con su rutina. Él siguió con su vida. Ella siguió su camino. Todo pareció acomodarse con una naturalidad inquietante. Y precisamente ahí reside el peligro de estas historias: cuando el daño se normaliza, deja de parecer daño. Se convierte en paisaje. En algo que simplemente ocurrió. Pero lo que el tiempo comienza a mostrar es que no todo lo que se disuelve desaparece. Algunas ausencias permanecen, se instalan, se hacen parte de la identidad. Él empieza a notar esa ausencia en momentos inesperados. En decisiones que toma solo. En celebraciones que ya no se sienten completas. En relaciones nuevas que no logran ocupar el lugar de aquello que fue dejado atrás sin un cierre claro. No es nostalgia romántica. Es la sensación persistente de haber cedido algo importante sin haberlo elegido plenamente. Y aunque intenta convencerse de que hizo lo correcto, de que fue responsable, de que escuchó a quienes lo querían, el tiempo insiste en una pregunta incómoda: ¿a quién protegió realmente esa decisión? Ella, mientras tanto, reconstruye su vida lejos de aquel entorno. No sin esfuerzo, no sin heridas, pero con una libertad que antes no conocía. Descubre que el amor no debería sentirse como una prueba constante. Que la tranquilidad no debería depender de la aprobación ajena. Y en ese proceso, entiende algo que antes le costaba aceptar: no perdió una relación, se liberó de una estructura que nunca estuvo diseñada para incluirla de verdad. Esta comprensión no borra el dolor, pero lo resignifica. Le devuelve el control sobre su propia historia. Si esta historia te está resonando, si sientes que el tiempo también te ha mostrado verdades que antes no querías ver, suscríbete al canal y deja tu like ahora. Eso permite que este tipo de relatos sigan existiendo y lleguen a personas que todavía están viviendo decisiones similares sin saber cómo nombrarlas. Lo que viene a continuación profundiza aún más en cómo el paso del tiempo expone las consecuencias de las decisiones sensatas, y cómo nadie sale realmente ileso cuando el amor se sacrifica en nombre del miedo. A partir de aquí, el relato ya no se centra en lo que pudo haber sido, sino en lo que efectivamente fue. En las huellas que quedaron. En las justificaciones que empiezan a sonar vacías cuando ya no hay nada que sostener. El tiempo no necesita levantar la voz para demostrar nada. Le basta con mostrar los resultados. Y esos resultados, poco a poco, comienzan a exigir una revisión honesta de todo lo que se dijo y se hizo en nombre de la preocupación. Con el paso de los meses, aquello que fue presentado como una decisión responsable empieza a mostrar grietas. No de forma escandalosa, sino a través de pequeñas señales que se repiten. Él descubre que la tranquilidad prometida nunca llega del todo. Hay estabilidad, sí, pero también una sensación constante de vacío. Las relaciones que intenta construir después carecen de la profundidad que una vez conoció. No porque falte compatibilidad, sino porque hay una reserva interna, una cautela que antes no existía. El amor ya no se entrega con la misma libertad. Ahora siempre hay un cálculo, una evaluación silenciosa, como si hubiera aprendido que sentir demasiado puede ser un error. Este es el primer momento en que el relato invita a detenerse y mirar hacia adentro. Porque muchos espectadores reconocen esta experiencia sin haberla nombrado nunca. La vida sigue, las decisiones se justifican, pero algo esencial queda suspendido. Si te has sentido así alguna vez, sigue escuchando. Lo que viene a continuación revela cómo estas heridas silenciosas se manifiestan incluso cuando creemos haber seguido el camino correcto. La familia, por su parte,
comienza a notar cambios que no esperaba. No son reproches directos, pero sí una distancia emocional que se instala. Él ya no comparte todo. Ya no pide consejo con la misma confianza. Ha aprendido que sus decisiones más íntimas serán siempre evaluadas bajo un filtro que no controla. Y esa conciencia transforma la relación. La preocupación que antes se presentaba como cuidado empieza a sentirse como vigilancia. Como un límite que nunca fue negociado. Aquí, el tiempo empieza a cumplir su función más incómoda, mostrar que proteger en exceso también puede asfixiar. Ella avanza en una dirección distinta. Encuentra espacios donde su historia no es una desventaja, sino una parte más de quien es. Donde su origen no necesita explicación. Donde el amor no se mide por su conveniencia social. No todo es sencillo. Hay momentos de duda, de tristeza, de recuerdos que regresan sin aviso. Pero incluso en esos momentos hay una certeza nueva, no volvió a sentirse pequeña para ser aceptada. Esa transformación, aunque silenciosa, es profunda. Y si has llegado hasta aquí, no te detengas. Porque este contraste entre ambas trayectorias empieza a revelar quién pagó realmente el precio de la preocupación. Este bloque marca un punto de inflexión. Ya no se trata de lo que se perdió, sino de lo que se aprendió. El tiempo no reparte culpas de manera explícita, pero sí deja lecciones claras para quien se atreve a observarlas. Y a medida que estas lecciones se hacen visibles, también se vuelve imposible sostener algunas justificaciones del pasado. Lo que parecía sensato empieza a parecer incompleto. Lo que parecía inevitable empieza a parecer cuestionable. Y esa duda, una vez instalada, no se puede ignorar. Aquí, la historia se abre hacia una reflexión más amplia. Porque no habla solo de una familia o de una relación, sino de un modelo social que sigue confundiendo cuidado con control, preocupación con prejuicio. Si esta parte te está haciendo pensar en decisiones propias o ajenas, quédate. Lo que sigue confronta directamente las narrativas que durante años se aceptaron sin discusión y muestra cómo el tiempo termina exigiendo una verdad que nadie quiso pronunciar en su momento. Hay momentos en los que el pasado, lejos de quedarse atrás, regresa con una claridad inesperada. No vuelve para reprochar, sino para recordar. En esta etapa de la historia, ese regreso no ocurre a través de un encuentro directo, sino mediante noticias, comentarios ajenos, fragmentos de información que llegan sin ser buscados. Él se entera, casi por casualidad, de que ella ha seguido adelante. No solo que está bien, sino que ha construido una vida en la que su valor no está en discusión constante. Esa revelación produce una mezcla difícil de nombrar. No es celos. No es arrepentimiento inmediato. Es una comprensión tardía de lo que se dejó ir sin medir del todo sus consecuencias. Aquí aparece una pregunta que muchos evitan, pero que el tiempo impone con paciencia: ¿qué habría pasado si la preocupación no hubiera dictado el rumbo? La respuesta nunca llega completa, pero la duda se instala. Y una vez instalada, cambia la forma de mirar el pasado. Él empieza a revisar conversaciones, silencios, decisiones postergadas. No para culpar a nadie, sino para entender en qué momento dejó de escuchar su propia convicción. Este ejercicio interior no trae consuelo inmediato, pero sí una lucidez incómoda. Porque reconocer que se actuó desde el miedo implica aceptar que el daño no fue inevitable. Si esta parte de la historia te está interpelando, es porque toca un punto sensible, la diferencia entre cuidar y controlar. Entre aconsejar y condicionar. Quédate, porque lo que sigue profundiza aún más en esta distinción y muestra cómo el pasado, cuando regresa, no pide permiso para incomodar. La familia también recibe señales de ese regreso. Comentarios de terceros, referencias indirectas, comparaciones inevitables. Empiezan a notar que aquello que tanto temían no ocurrió. Que las catástrofes anunciadas nunca se materializaron. Que la vida de ella no se desmoronó por no encajar en sus expectativas. Esta constatación no provoca una disculpa inmediata, pero sí una grieta en la seguridad con la que se sostenían. Por primera vez, la preocupación que los guió empieza a parecer desproporcionada.
Y esa percepción, aunque leve, es profundamente desestabilizadora. Ella, desde su nueva realidad, no vive pendiente de ese pasado, pero tampoco lo niega. Ha aprendido a integrar lo vivido sin permitir que la defina. No necesita demostrar nada a quienes nunca la escucharon de verdad. Su avance no es una revancha, es una afirmación silenciosa de dignidad. Y ese avance, visto desde fuera, tiene un efecto revelador, expone que el problema nunca fue su capacidad de construir, sino la incapacidad ajena de imaginarla fuera de los márgenes que habían establecido. Este contraste entre lo que se temía y lo que realmente ocurrió se convierte en un punto de quiebre. El discurso de la preocupación pierde fuerza cuando la realidad no lo respalda. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos empiezan a entender que las advertencias estaban más relacionadas con prejuicios heredados que con riesgos reales. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que sigue lleva esta confrontación a un plano aún más directo, donde las justificaciones ya no alcanzan para sostenerse sin ser cuestionadas. Este bloque no cierra nada, pero abre una fisura definitiva en el relato que durante años se dio por válido. Porque cuando el pasado regresa y no confirma los miedos que lo justificaron, la pregunta ya no es que se evitó, sino que se perdió innecesariamente. Y esa pregunta prepara el terreno para el tramo final de esta historia, donde el tiempo exige algo más que silencio. La verdadera confrontación no ocurre frente a otros, sino en soledad. No necesita testigos ni palabras grandilocuentes. Se manifiesta en preguntas que regresan una y otra vez cuando el ruido del día se apaga. Él empieza a aceptar algo que durante mucho tiempo evitó mirar de frente, no tomó aquella decisión desde la convicción, sino desde el cansancio. Cansancio de explicar, de resistir, de sostener un amor que siempre fue tratado como una excepción incómoda. Y entender eso no lo libera de inmediato, pero sí rompe la narrativa con la que se había protegido durante años. Aquí el relato se vuelve especialmente incómodo, porque muestra algo que muchos reconocen y pocos admiten: ceder no siempre es madurar. A veces es simplemente rendirse a una presión constante que se normalizó. Él empieza a comprender que la preocupación que lo rodeaba no era neutral, que estaba cargada de miedos ajenos, de prejuicios heredados, de una visión del mundo que nunca fue cuestionada. Y al hacerlo, se enfrenta a una verdad difícil de aceptar: proteger a los demás tuvo como costo traicionarse a sí mismo. Si esta parte de la historia te está removiendo algo, no la ignores. Quédate. Porque lo que sigue no es una acusación externa, sino una reflexión que muchos espectadores llevan años postergando. La confrontación interna no busca culpables, busca sentido. Y encontrarlo implica reconocer que algunas decisiones, responsables, dejan marcas más profundas que los errores cometidos desde la pasión. La familia, aunque no participa de este proceso interior, también empieza a sentir el peso de lo ocurrido. No como culpa explícita, sino como incomodidad latente. Hay temas que ya no se mencionan. Recuerdos que se evitan. Comparaciones que antes parecían inocentes ahora resultan incómodas. Sin decirlo, intuyen que algo no cerró bien. Pero dar ese paso hacia el reconocimiento implicaría revisar años de creencias, y no todos están dispuestos a hacerlo. El silencio, una vez más, aparece como refugio. Ella, desde la distancia, no busca ese reconocimiento. No espera disculpas ni explicaciones tardías. Su proceso fue otro. Aprendió que no todas las historias necesitan justicia externa para sanar. Algunas se cierran cuando uno deja de pedir permiso para ser quien es. Y esa lección, aunque dolorosa, la acompaña ahora como una forma de fortaleza tranquila. No necesita volver al pasado para validarse. Su presente habla por ella. Este contraste finaliza de exponer el núcleo del conflicto. No hubo villanos evidentes ni decisiones crueles a simple vista. Hubo miedo, comodidad, prejuicio y una preocupación mal entendida que se impuso sobre la empatía. Y cuando eso ocurre, nadie gana realmente. Si llegaste hasta aquí, no te vayas ahora. El último bloque de esta historia reúne todas estas piezas y plantea la reflexión final que da sentido a todo el recorrido. Porque el tiempo no exige castigos ni finales dramáticos.
Exige comprensión. Y esa comprensión, aunque llegue tarde, sigue siendo necesaria. Lo que viene a continuación no cierra la historia con una moraleja simple, sino con una pregunta abierta que cada espectador deberá responder desde su propia experiencia. Al final, el tiempo no ofrece sentencias claras ni recompensas evidentes. No señala culpables ni absuelve a nadie. Simplemente deja las cosas a la vista. Y lo que queda expuesto en esta historia es una verdad incómoda: muchas decisiones que se toman en nombre de la preocupación no nacen del cuidado, sino del miedo. Miedo a lo diferente, miedo a perder estatus, miedo al juicio ajeno. Ese miedo, cuando no se reconoce, se disfraza de sensatez y se convierte en una fuerza capaz de destruir vínculos sin levantar sospechas. Nadie en esta historia se consideró racista. Nadie admitió desprecio. Nadie creyó estar actuando mal. Y, sin embargo, el resultado fue una exclusión clara, sostenida y efectiva. Porque el racismo y el desprecio por la pobreza ya no necesitan mostrarse de forma explícita para cumplir su función. Han aprendido a hablar el lenguaje de la responsabilidad, de la prudencia, de la preocupación por el futuro. Y mientras ese lenguaje no se cuestione, seguirá operando en silencio, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Él continúa su camino con una lección que nunca buscó aprender. Entiende, quizá demasiado tarde, que escuchar a todos menos a sí mismo no lo protegió del dolor. Que evitar el conflicto no evitó la pérdida. Que sacrificar el amor en nombre de la estabilidad no garantizó la paz. Esta comprensión no lo convierte en víctima ni en culpable, sino en testigo de una estructura que muchos aceptan sin preguntarse a quién beneficia realmente. Ella sigue adelante con una claridad que antes no tenía. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque dejó de confundirse con culpa. Aprendió que no debía encajar en un molde ajeno para ser digna de amor. Que su historia no era un obstáculo, sino una prueba de fortaleza. Y en esa afirmación silenciosa encontró algo que le fue negado durante demasiado tiempo: un espacio donde existir sin tener que justificarse. La familia, como tantas otras, probablemente seguirá convencida de haber actuado bien. Tal vez nunca revise del todo sus decisiones. Tal vez nunca nombre lo que ocurrió. Pero el efecto de sus actos ya está inscrito en las distancias, en los silencios, en las historias que no continuaron. Porque incluso cuando no se reconoce, la consecuencia permanece. Esta historia no busca ofrecer respuestas simples ni finales cómodos. Busca dejar una pregunta abierta, una que cada espectador deberá responder desde su propia experiencia: ¿cuántas veces llamamos preocupación a lo que en realidad es prejuicio? ¿Cuántas veces creemos cuidar cuando en realidad estamos excluyendo? Reconocer esa diferencia no es fácil, pero es necesaria. Porque solo cuando se nombra el problema, existe la posibilidad de cambiarlo. Si este relato te hizo reflexionar, si te invitó a mirar decisiones pasadas con otros ojos, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Ayuda a que más personas se enfrenten a estas historias que incomodan, pero que también abren caminos. Gracias por llegar hasta el final. A veces, escuchar hasta el último segundo es el primer paso para entender lo que durante años se prefirió no ver.